Los urólogos somos los especialistas en la patología del tracto urinario y genital masculino y esto, por tanto, incluye lo que es el tratamiento del riñón y, en este caso, las neoplasias del riñón. El síndrome del Birt-Hopf-Duvet implica que entre la tercera y quinta década de vida, normalmente, puede suceder el hecho de que vayan apareciendo neoplasias de riñón, que pueden ser de distinta índole. Entonces, es quizá el mayor problema que tienen estos pacientes, por lo que esto implica. Primero, el hecho de tener una patología oncológica, y el segundo punto es el hecho que muchas veces la solución a esta patología es la cirugía. Una cirugía que puede ser que se tenga que repetir más de una vez, si acontece otro tumor de nuevo. Eso obviamente implica un pronóstico oncológico y un pronóstico desde el punto de vista de la funcionalidad de los riñones. Entonces es quizá en este tipo de síndrome el punto más preocupante tanto para los pacientes como los médicos que los tratamos, porque cada cirugía a posterior de otra es un nuevo reto. Aquí también se barajan varios puntos, porque lo que es la cirugía conservadora renal, hacer la cirugía de respetar al máximo el riñón, los últimos años es cuando ha habido un auge de estas técnicas, ayudados por la laparoscopia, la robótica. Antes ya se hacía vía abierta, pero aquí se conjugan varias cosas en este caso. Primero, el no saber que estaba afectada este síndrome y, por tanto, el riesgo de que volviera a salir otra lesión, porque seguramente a sabiendas de que esto sucedería, se hubiese extremado la indicación de intentar hacer una cirugía parcial. Pero también es verdad que cirugías hechas previamente por no saber que había este síndrome o cuando las técnicas diferían un poco de las actuales, nos encontramos con varios pacientes que tienen este síndrome y ya tienen una nefrectomía hecha. ¿Esto qué quiere decir? Que solo les queda un riñón. Entonces, en el escenario en que nos toca trabajar es más complejo por todo lo que esto implica. La radiofrecuencia, la crioablación, es decir, otros tratamientos que no son la cirugía en este determinado tipo de lesiones, también se hace. Lo que pasa es que lo reservamos para aquellos casos donde vemos que el paciente someterlo a la cirugía es muy arriesgada, sobre todo desde el punto de vista de las otras patologías asociadas que pueda tener o la edad que pueda tener. ¿Vale? La reservamos en estos casos, pero sí que es verdad que es unos elementos que han ido surgiendo ya en los últimos años, más de 10 años, y que cada vez se van utilizando más. Pero de momento la terapia estándar, gold estándar o de referencia sigue siendo la cirugía. En el momento en que el paciente ya lo tenemos diagnosticado, es decir, que sabemos que tiene estas lesiones, tenemos dos objetivos. Primero, obviamente, es controlar el potencial oncológico de esta lesión y, obviamente, sin menorizar o sin dejar de tener en cuenta la funcionalidad del riñón. Entonces, la forma de actuar es que normalmente nos marcamos un tamaño que ronda los 3 centímetros de la lesión. Y es muy probable que estos tipos de pacientes tengan varias lesiones sincrónicas, es decir, a la misma vez. Entonces, siempre trataremos o nos fijaremos en esas lesiones que superen este tamaño. ¿Por qué este tamaño? Porque es el tamaño que estimamos a partir del cual el riesgo de que la enfermedad pueda metastasizar, es decir, hacer metástasis, salir fuera del órgano diana, pues es cuando este riesgo ya es demasiado elevado como para seguir haciendo un tratamiento observacional. Entonces, el hacer la biopsia, seguramente en el futuro utilizaremos más la técnica de hacer la biopsia, pero hasta el día de hoy nos encontramos en que estos tipos de lesiones pueden encontrar lo que se llama un mosaicismo, es decir, diferentes tipos de células que integran el tumor y que nos podrían llevar a una conclusión equívoca a la hora de hacer el tratamiento. Entonces, la mejor biopsia es sacar la lesión. Sí que es verdad que se está trabajando en nuevas técnicas de imagen, nuevas técnicas de biopsia para intentar ser más precisos y acurados en este tipo de decisiones. De base, cualquier paciente que nosotros tengamos el riesgo o sepamos a priori que con una alta probabilidad
si hacemos una nefrectomía total, sea porque el paciente solo tiene un riñón o porque tiene los dos riñones alterados por la circunstancia que sea, si vemos que haciendo esta acción es muy probable que necesite una terapia sustitutiva renal, como la diálisis, porque le faltará tejido renal funcionante, siempre intentamos extremar la indicación de la nefrectomía parcial. No importa la ubicación donde esté el tumor ni las dimensiones. Si el paciente no tuviese estas características, es decir, que tuviese dos riñones sanos, excepto el riñón afectado por el tumor, esto también lo tendríamos en cuenta, intentaríamos al máximo a salvaguardar el parénquima renal sano, pero tendríamos menos reticencias si tuviésemos que hacer una nefrectomía total. Sí. El ser conocedores de que un paciente tiene este síndrome nos permite hacer lo que se llama una detección precoz, es decir, detectar un problema cuando está al inicio. Esto normalmente nos tiene que dar una ventaja en cuanto a las posibilidades de tratamiento y a un mejor pronóstico. Yo les diría eso, que la información en este sentido es poder y que cuanto antes sepamos que alguien tiene potencialmente un riesgo y que tenemos herramientas para poderlo controlar y tratar, vale la pena aprovecharse de este punto.